Esta noche, 5 de abril, tenemos hoy día los que defendemos la democracia, los que defendemos el Perú. Necesitamos reafirmar nuestro compromiso con la democracia. Que nunca más repitamos el cierre de un poder del Estado para apropiarse del gobierno y perennizarse en el gobierno. No necesitamos acá dictadores. Necesitamos un gobierno demócrata. No necesitamos autoritarismo. Necesitamos autoridad moral. No necesitamos enfrentar al pueblo con el pueblo, con las armas del pueblo. Necesitamos dialogar con el pueblo para resolver los problemas del pueblo. La verdad que no sé qué está pasando. Miro mi Perú, miro mi Arequipa y siento que verdaderamente no somos un país libre. En verdad, no sé si deberíamos llamarnos democráticos. No sé si en realidad existe la democracia. Ya es tan absurda a veces nombrarla, ver nuestra realidad y pensar que de repente lo podemos ser. De repente es simplemente una palabra utópica, o de repente un ideal, algo que no se puede alcanzar. Si realmente tenemos una democracia, ¿qué tipo de democracia? Porque es un tipo, ¿no? Buenos días, politiqueros. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de Armas para saber la opinión pública sobre qué es la democracia. Síganme. Muy buenos días. El día de hoy les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es la democracia? La democracia es un acto en el cual la población o cualquier multitud de personas elige a sus representantes o a cualquier tipo de autoridad en un determinado lugar, situación o conjunto de personas. Muchas gracias. Para mí la democracia es aquella función, ¿no?, que deben tanto los ciudadanos como las personas, ¿no?, que nos van a representar en lo que es en los tres poderes, ¿no?, legislativo y judicial, ¿no? Además también de que es aquella función en donde sobre todo deben velar por el bienestar de la sociedad, pero lamentablemente ahora no se ve mucho eso, ¿no?, por la corrupción sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Bien, la democracia viene a ser un sistema de gobierno en el cual el pueblo participa, tiene poder en el gobierno, por ejemplo, con el voto, la opinión, participar en remoción, revocatoria de autoridades y bueno, es la democracia. Muchas gracias. Después de haber escuchado la opinión pública sobre qué es la democracia, el día de hoy nos encontramos en la Plaza de Yanaguara con dos invitados especiales. Brandux Morales y Darwin Bellido, que nos acompañarán a hacer una breve historia, conceptos y características sobre la democracia. Acompáñanos en esta aventura política. Continuemos con la historia de la democracia. La palabra griega democracia significa el poder del pueblo. Fue inventada por atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, y no por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de la antigüedad. La democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes por sorteo y las decisiones en otros casos por mayoría. La asamblea estaba compuesta por todos los ciudadanos varones de Atenas y votaban en forma directa. Los electos no tomaban las decisiones. Los atenienses consideraban que dar el poder de tomar decisiones a los representantes electos era al pueblo, convirtiendo el Estado en una oligarquía. La democracia significaba, y para algunos aún significa, la igualdad ante las decisiones y ante la elección de decisiones, y no a la elección de personas encargadas de decidir. Una de las razones por las que este sistema era viable
era la pequeña población de Atenas, en comparación con los estados actuales. Sin embargo, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón, la democracia ateniense tiene pocas similitudes con la democracia moderna, vinculada a la abolición de la esclavitud y a los derechos humanos. Democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno instaurada en los últimos años del siglo VI a.C. Aunque durante la Edad Dorada de la Atenas clásica, en el siglo V a.C., en el que fue la ciudad-estado hegemónica de Nelade, los atenienses promovían la democracia en el exterior. Ello condujo a la adopción de formas de gobierno democráticas en varias ciudades aliadas a Atenas. Sin embargo, en el siglo V a.C. se vio la división del mundo griego a causa de las guerras del Peloponeso. Atenas se enfrentó a una liga de ciudades dirigidas por Esparta que resultó vencedora y la democracia fue abolida en todas las polis griegas. Poco después, la República Romana elegía a sus dirigentes y aprobaba leyes mediante asambleas populares. Sin embargo, el sistema había sido manipulado en favor de los ricos y los nobles, por lo que no suele ser considerada democracia. A continuación, tenemos algunos conceptos. Hola politiqueros, mi nombre es Brandux Morales y hoy vamos a hablar sobre la democracia. Hoy en día la mayoría de los estados de derecho son democráticos. Te has educado y preparado desde muy joven en conocimientos, valores y ciudadanía para ejercer una convivencia democrática. Pero, ¿sabes qué es la democracia, dónde y cuándo se originó? Se dice que el primer antecedente de la democracia se remonta a los antiguos griegos en la ciudad-estado de Atenas durante la primera mitad del siglo V a.C. Este fue el primer caso de una sociedad que discutió sus leyes y que fue capaz de modificarlas. La democracia era entonces, y lo es ahora, una forma de gobierno, un sistema o modelo de cómo gobernar un estado. Democracia es una palabra de origen griego formado por los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Por lo tanto, es el gobierno del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos tienen el derecho de participar en la toma de decisiones con igualdad ante la ley. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía en el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se elige a los representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y como una forma de organización social. Entre muchas de sus características podemos mencionar las siguientes. Ahora hablaremos sobre los tipos de democracia que se dividen en dos grandes campos, en la democracia directa participativa y en la democracia indirecta representativa. En la democracia directa participativa, esta se caracterizaba porque el poder lo ejercía el pueblo sin intermediario alguno. Esto se hacía mediante las reuniones en las asambleas populares o en las plazas públicas donde se decidía lo mejor que era para la comunidad. Esto se hacía en la antigua Grecia, aunque ahora en la actualidad ya ha perdido vigencia este tipo de democracias. En la actualidad se ejerce también el segundo tipo de democracia, como es la democracia representativa. En ese tipo de democracias, el poder lo ejercen intermediarios o representantes y se caracteriza por lo siguiente: 1. Que los representantes son elegidos por la población para que los gobiernen. 2. Que las ideologías o pensamientos distintos conviven y compiten entre sí para poder ellos tomar el poder. Y 3. Que los ciudadanos pueden vivir en plena libertad de opinión y de expresión sin temor a que el Estado intervenga. Después de haber mencionado los tipos de democracia más importantes, ahora vamos a mencionar las características de la democracia, valga la redundancia, las cuales son las siguientes: el pluralismo, la competencia político-electoral, las elecciones auténticas, el principio de mayoría y el Estado constitucional, esto según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Empecemos primero por el pluralismo, que es entendido como
el conjunto o la diversidad de ideologías políticas, partidos políticos o organizaciones ciudadanas que existen en una sociedad democrática. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como lo acabo de citar anteriormente, existe pluralismo cuando existen estas características, como por ejemplo los distintos intereses políticos que son plurales, las distintas ideologías políticas que también son distintas y las distintas asociaciones de ciudadanos o partidos políticos. Continuamos con la competencia político-electoral, que en pocas palabras quiere decir contrapesos. Esto es muy importante, ya que sin estos la democracia correría en peligro, ya que el poder estaría en manos de una sola persona. Ejemplo aquí en el Perú de esta competencia sería la oposición y el oficialismo, con claras tendencias a la derecha y a la izquierda. Continuamos con la tercera característica, como son las elecciones auténticas. Recordemos que mediante estas la población elige a sus representantes, como son presidentes, alcaldes, gobernadores, etcétera, para que los representen en el poder. Bien, para que estas elecciones sean consideradas auténticas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo volvemos a citar, tiene que cumplir con ciertas características, las cuales son las siguientes. Estas elecciones tienen que ser libres, periódicas, competitivas, limpias y decisorias. Como cuarta característica tenemos al principio de las mayorías. Este se presenta cuando se cumplen tres requisitos. 1. Ganar la opción que reúna más votos. 2. El sufragio es universal e igualitario. 3. La mayoría no tiene poderes absolutos. Justamente en este tercer punto debemos delimitar las acciones de la mayoría. Si bien es cierto, las minorías están obligadas a acatar las decisiones de las mayorías, estas deben de dar las garantías para que la derrota no signifique que no vayan a ser respetados sus derechos. Y finalmente mencionaré la última característica, pero no menos importante, de la democracia, como es el Estado constitucional. Para definir si existe un Estado constitucional, debe cumplir las siguientes características. 1. El respeto de los derechos universales fundamentales. 2. El respeto de derechos civiles y políticos. 3. La separación de poderes. Y 4. La rendición de cuentas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que por última vez lo volveremos a citar, el constitucionalismo es la sujeción de la autoridad a un orden jurídico. La tarea del constitucionalismo es buscar un equilibrio entre un poder político eficaz y un poder político sometido a normas y controles que le impiden incurrir en abusos y violentar los derechos fundamentales de las personas. Este Estado constitucional democrático tiene dos principios fundamentales: el principio de inclusividad y el principio de legalidad. El principio de inclusividad establece que ninguna persona está por encima de la ley, y el principio de la legalidad establece que toda interacción entre Estado y ciudadano debe estar reglamentada por una norma jurídica, o sea, una norma periódica según el mecanismo estipulado en una norma superior y previa. Bien, continuando con el tema de democracia, ahora vamos a hablar sobre los tipos de democracia. Específicamente nos vamos a centrar en hablar sobre la democracia directa, la democracia indirecta, también hablaremos sobre la democracia líquida, la democracia representativa. Y nos centraremos en hablar a profundidad sobre el sistema de democracia presidencial y el sistema de democracia parlamentaria, en el cual tocaremos las características y un análisis sobre estas y cuál es la mejor opción. Ahora, nos encontramos al lado de José Carlos Mariátegui, un reconocido literato quien nos decía muchas cosas acerca de la democracia. Un gran pensador que nos decía que el orden social tiene que ir de manera horizontal y de manera democrática. Por eso es que ahora vamos a ver los dos tipos de democracia, que es la democracia semidirecta y la democracia indirecta. Adelante. Buenas tardes, nos encontramos en la Facultad de Históricos Sociales con el historiador y docente de la Universidad, Luis Felipe Ticona Vicaros, quien nos va a hablar el día de hoy sobre la democracia indirecta y semidirecta. Doctor, hay algo que se ha nombrado incluso esta palabra, la democracia directa y semidirecta, a lo largo del Perú, incluso en los últimos meses, en la marcha contra el expresidente Manuel Merino. Muchos jóvenes salieron a marchar pidiendo una democracia directa, reconociendo que actualmente vivimos con una democracia representativa o indirecta. ¿Usted qué opinó de repente de eso? Sobre eso yo tengo un comentario de mi parte. Lo de Manuel Merino es un caso bastante atípico,
historia política actual. Pero si hacemos un poco de recuento, Martín Vizcarra es vacado, capacidad moral, y también el tema del problema que tenía en el que con la empresa. El Parlamento elige a General Merino, pero si analizamos un poco, fue una movida política del Partido Morado, que movió todo ello, y muchos medios de comunicación se prestaron para toda esa actividad de derecha, ¿no? Entonces, a morir los dos, Inti, no recuerdo los medios de comunicación, bastaba que falleciera uno y estuvo implicado ya prácticamente en la batalla. Por eso el presidente solo ha estado una semana, este presidente es poco tiempo que también. Entonces, pero luego, sin embargo, el Congreso en elecciones va a elegir a Francisco Sagasti como presidente, como presidente de la sección. Hasta casi un año, parece de un año. Con, creo que lo más rescatable, el tema de la nación, los contratos que se hizo con las empresas de Pfizer, Farm, para las migraciones. Creo que eso ha sido algo positivo, algunas horas que tuvo, también tuvo algunos problemas de premios a nivel de doctores, de trabajadores, iniciaron algunos paros, tuvo que conciliar, desarrolló también una época de cuarentena también, en el centro social, ¿no? Se mantuvo la emergencia sanitaria, pero algunos aspectos sí positivos, pero como claro, en corto tiempo era difícil que pudiera desarrollar algunos aspectos más. Entonces, hay algo que sí me llamó la atención. En 2020, de que se acabó Martín Vizcarra, hemos tenido Merino, hemos tenido Francisco Sagasti, y ya hemos elegido a Pedro Castillo, presidente de Octubre. Entonces, en un periodo de 2 años, presidentes, ¿no? Y siendo el de Merino el más poco tiempo. Entonces, y pienso de que ha sido de transición, me hizo recordar mucho a Valentín Paniagua, cuando Alberto Fujimori es dejado por la Policía Moral, fuga al extranjero, fax, asumió Paniagua un año y luego en el proceso de convoca elecciones donde sale segunda vuelta a ganar las elecciones a la García Pérez. Entonces, sí, ha sido momentos difíciles, críticos, pero la población siempre quiere un representante que lo represente directamente. Y acá voy a mencionar que lamentablemente, ustedes conocen, saben, los congresistas no nos representan. Cada departamento depositamos confianzas en ellos, estamos con ellos, nos convencen, nos llevan a sus casas, nos ofrecen toda una serie de mejoras, de obras, pero muy pocos son los que llevan a su región, a su provincia. Y puede ser que haya muchos proyectos, pero de mejoras en salud, en educación, en cultura, en desarrollo, en mejoras laborales para los jóvenes, ese es algo muy criticado. Entonces, doctor, daríamos en la conclusión de que la democracia representativa no está siendo representativa como debería ser. Sí, lamentablemente no lo vemos. Yo prácticamente tantos años, bueno, que tengo como experiencia, la vemos no la vemos desde hace mucho tiempo, 20 años o 30 años directamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi papá me contaba de que un alcalde de Arequipa de Isneiza, provincia alemana, salía a las calles y iba con la presión de qué obra pudiera hacer, qué se puede hacer. Por ejemplo, no se ve un alcalde que salga, vaya a las zonas más marginales, ponga esa condición de diga, ¿no? A ver qué mejor hacer para desarrollar, para mejorar. Otro, no veo congresistas vayan, regresen a su tierra, que lo han elegido, a ver qué mejor hacer para la salud, educación, cultura, colegios, postes. No sé eso, no hay esa representatividad. Entonces, al no haber eso, entonces la gente no se siente representada por sus autoridades. Me den espaldas y tal, y va a pasar lo mismo de acá a 4 años para elecciones del presidente, y va a pasar lo mismo de acá a 4 años para elecciones de España, hacer el mismo plan, la misma, ¿cómo le podría decir? El mismo teatro político que arman estos políticos a nivel locales, y no se ve esa representatividad, por eso que la gente, la población ya no tiene, y muchas veces dicen su voto, no respaldan sus candidaturas y se demuestran a la actividad política. Ok, doctor Leonardo, muchas gracias por la presente entrevista. Gracias a usted.
Bueno, nos encontramos en la Facultad y la Escuela de Educación y ahora estamos con la compañera Maricielo. Bueno, Maricielo, ¿nos puedes comentar de repente qué opinas tú o qué idea tienes sobre la democracia representativa que, bueno, tenemos como sistema democrático en el Perú? A ver, durante todos los tiempos que hemos estado, pues se nota que hemos tenido buenos presidentes como malos presidentes. Por ejemplo, bueno, creo que hay uno, que no me recuerdo ahorita su nombre, pero es que era Cáceres. Cáceres como que vendió, se le dice, ¿no?, que vendió, es un vendepatrias, pero en realidad no es así. Es como que teníamos muchas deudas con distintos países extranjeros, entonces es como que trató de solucionar todo esto y ya, pues, actualmente también tenemos un presidente que es malo en sí porque no sabe cómo gobernar porque recién está probando. Y una última, de repente, ¿te acuerdas la marcha contra Manuel Merino? Sí, todos no querían a Merino, pero creo que era porque no tenía una buena educación y no sabía cómo representar, y lo votaron, creo, al primer día, incluso porque habían muerto 2 jóvenes durante eso, y pues fue ese motivo por el cual lo votaron. Claro. Sí, muchas gracias. Para eso nos dirigimos a la Plaza de Armas, donde podíamos consultar sobre qué opinaban sobre la democracia indirecta y la democracia semidirecta. Nos encontramos ya en la Plaza de Armas, como pueden observar atrás. Ahora vamos a entrevistar sobre si las personas verdaderamente conocen qué es la democracia y los tipos de democracia en nuestro país. ¡Vamos! El día de hoy vamos a entrevistar a nuestro compañero. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alerby, mucho gusto. Y de repente nos puedes decir de qué facultad, de qué escuela eres. Soy de la Facultad de Economía, de la Escuela de Economía también. Genial. Bueno, sí. Entonces el día de hoy queríamos hacerte unas preguntas. ¿Tú sientes que nuestro país vive una democracia pura? Personalmente siento que no, ya que vemos o se ve, ¿no?, se observa de los poderes políticos que toman posesión de ciertos espacios públicos. No sé, por ejemplo, en el Congreso podemos ver que hay disputas entre varios parlamentos, ¿no?, entre partidos políticos, ¿no? Y eso genera un poco de... No hay una buena democracia y con ello no se está logrando avanzar de manera buena en el país. Dale, genial. No sé si tú tienes conocimiento que la democracia se subdivide en tipos de democracia. Sí, claro. Sabemos, ¿no?, que la democracia se divide en la democracia directa, en la indirecta, pero mayormente siento que sería una buena opción también tomar la indirecta porque sería una forma de dar así nuestra voluntad del pueblo, ¿no?, qué es lo que quiere, y ya con ello poder lograr algo bueno. Entonces tú optarías por la democracia indirecta, en el caso de la representación por parte del Parlamento de los peruanos. Sí, claro, estoy de acuerdo con eso. ¿Y alguna base por la que tú apoyas esto? Los antecedentes anteriores ya nos muestran que puede ser viable, ¿no?, hasta cierto punto la representación parlamentaria en este caso, ¿no? Genial, muchas gracias. De nada, mucho gusto. En este punto haremos mención de un académico italiano, Norberto Bobbio, quien nos señalaba que el movimiento de la democracia indirecta se ve consolidado bajo movimientos constitucionalistas en las primeras décadas, del siglo XIX, a través de 2 vertientes: la ampliación del derecho al voto hasta llegar al sufragio universal y el avance del asociacismo político che formò a los partidos políticos modernos. Io sono nato come quello che poi sono diventato, come Norberto Bobbio, per dire che quello che conta nella vita sono soprattutto i rapporti umani che tu hai avuto con gli altri, quello conta. L'unica cosa che conta alla fine, per cui uno quando fa il bilancio può dire è andata bene, è andata male. Cabe decir que también hablaremos sobre la democracia semidirecta, en la cual nos dice que este tipo de política se basa en 2 tipos de democracia básicamente, que sería la democracia directa y el gobierno representativo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la democracia directa. Esta democracia es entendida como aquella que funciona a través de instituciones. Estas instituciones estarán formadas por los ciudadanos
y estos a su vez buscarán participar en el poder político de la manera más cercana posible y con la menor intermediación posible. Esta democracia a su vez también ha sido transformada o ha sido transfigurada a una democracia representativa, que es la que podemos ver en la mayoría de países. Ahora vamos a hablar sobre la democracia líquida. ¿Qué es la democracia líquida? Se preguntarán. Es aquella en la que los ciudadanos pueden participar activamente en la democracia, tanto como los que no, porque aquellos ciudadanos que deseen participar pueden hacerlo publicando su voto, y aquellos que no pueden ceder este voto a un representante. A su vez también, aquellos grupos que tengan la misma opinión o pertenezcan al mismo partido político pueden elegir un representante virtual, que es aquel que decidirá por el grupo. Y este voto también puede ser regresado a la persona. Y ese sería la democracia. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de democracia presidencial, el cual tuvo sus orígenes en los Estados Unidos y cuyas características de este sistema de democracia son las siguientes. Como primera característica podemos encontrar que el poder ejecutivo es unitario y reside en un presidente, el cual es a la vez el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Como siguientes características del sistema de democracia presidencial podemos encontrar las siguientes. La primera es que ni el presidente ni los secretarios del Estado son políticamente responsables ante el poder legislativo. Esto quiere decir que no son responsables ante el Congreso. La siguiente es que ni el presidente ni los secretarios del Estado, por regla general, pueden ser miembros o formar parte del Congreso. Ahora, como tercera característica del sistema de democracia parlamentario, encontramos que dentro de este gabinete podemos hallar a una persona que cuenta con supremacía. A esta se le conoce como primer ministro. Como última característica de este sistema de democracia parlamentario, encontramos que este gabinete existirá siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de democracia parlamentario, el cual tiene las siguientes características. Una primera característica es que los miembros del gabinete son a su vez miembros del Parlamento. Esto quiere decir que forman o toman forma de ambos poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Una segunda característica es que estos miembros están formados por los dirigentes del partido o por los jefes del partido, que por coalición forman la mayoría parlamentaria. Ahora procederé a hablar sobre los tipos de democracia. El primero, la presidencial, y el segundo, la parlamentaria. Como punto de inicio, tocaremos el ensayo que escribió Juan Linz, que titula ¿Democracia presidencial o parlamentaria? ¿Qué diferencia implica? Fue publicado en 1994 y a casi más de 20 años de su aparición, se ha constituido en uno de los textos más influyentes para la ciencia política moderna, ya que renovó la clásica discusión sobre las razones por las que una forma de gobierno es mejor que otra. Este autor, cabe recalcar que es muy complejo de estudiar, ya que fue influido por diversas corrientes de estudio politológico y es un poco difícil de clasificar. Pero para responder su interrogante, Juan Linz utiliza las herramientas del método comparado y contrasta las dos principales formas de gobierno: el modelo presidencial y el modelo parlamentario. El autor se decanta por el parlamentarismo, ya que la democracia de Europa Occidental presentaba estabilidad y un desarrollo socioeconómico fuerte, mientras que en los países de América Latina se habían observado múltiples disrupciones, golpes de Estado, un gobierno autoritario, dictaduras militares. Asignadas a esto, las graves y complejas rezagos sociales y económicos que se sufría en la región. La situación condujo a pensar que el fracaso en las democracias latinoamericanas se debía a la forma de gobierno adoptada. Se vincula el presidencialismo con la inestabilidad democrática, por lo que concentra su crítica en varios ejes pilares. Uno de ellos sería la legitimidad dual, la rigidez. El modelo fomenta que en la elección presidencial se juegue todo por el todo, o la latente posibilidad del arribo de candidatos outsider.
De estas características vamos a mencionar dos. La primera, mencionaremos a la legitimidad democrática dual. Esta característica es fundamental del presidencialismo. Es el pleno derecho a la legitimidad democrática del presidente, pero también del Congreso, porque los dos órganos del Estado fueron elegidos por medio del voto popular. La interrogante que plantea esta situación es, naturalmente, quién tiene más legitimidad para hablar en nombre del pueblo, así como señala Linz, ya que ambos derivan su poder del voto del pueblo, en una competencia libre entre alternativas bien definidas. Como segundo punto tenemos a la rigidez de la elección por un periodo fijo. Dentro de un sistema presidencialista, los periodos políticos están determinados de antemano y no existe una posibilidad de introducir ajustes sin que ello suponga, sí, eso que piensas, la inestabilidad, ya que el tiempo por el que un presidente es elegido no puede acortarse y en muchos casos tampoco puede prolongarse. Parecería una fuente de certidumbre, al menos en comparación con el parlamentarismo, en donde el primer ministro puede perder o puede ganar la confianza del Parlamento a través de la moción de censura o las cuestiones de confianza, lo que es una válvula de escape en caso de tensiones. Sin embargo, en los regímenes presidenciales no existe la posibilidad de modificar la permanencia del presidente, según lo requieran los sucesos políticos, económicos y sociales. Y son tan extraordinarias las situaciones que se contemplan para que el presidente cambie, que el surgimiento de situaciones inesperadas o no contempladas puede llevar al sistema a una situación crítica. De esta manera damos por concluida nuestra respuesta a la siguiente pregunta planteada por Juan Linz. ¿Qué diferencia existe entre democracia parlamentarista y democracia presidencial? Si has llegado a esta parte del video es porque te interesa la política y la democracia tanto como a nosotros. No olvides dejarnos tu like y tu comentario. Suscribirte. Y ahora continuemos con esta ruta política en toda la ciudad de Arequipa. Y hoy te pregunto a ti, ¿cuáles son los alcances de la democracia? Sí lo sabes, así que no dudes. Te doy un ejemplo básico. Por ejemplo, cuando ocurren elecciones, votas por una persona y se da a conocer la posición que tú tienes, la decisión que quieres dar a conocer. Y este voto puede cambiar muchas cosas, así que sí. Entonces, ¿actualmente vivimos en una democracia plena en el Perú? ¿O solamente en elecciones reconocemos esta palabra? Pues sí, tal vez solo en elecciones. Porque ¿acaso no son los políticos aquellos que solo cuando van a ser escogidos o cuando se quieren presentar un cargo público recién dicen el pueblo tiene la razón? ¿Escuchamos la voz del pueblo? Son frases son muy conocidas y estoy más que segura que tú también las has escuchado muchas veces. Pero después de esto, ¿acaso el pueblo es el principal objetivo de una función, aquel que va a postular un cargo público? Solamente de elecciones. Son preguntas que tú y yo tenemos, así que si quieres aclararlas, te invito a que continúes viendo el video, porque a continuación tenemos un invitado de gama, un invitado que pertenece a la Facultad de Derecho de la UNSA, que se llama Joaquín Ticona. El doctor Joaquín Ticona nos va a dar a conocer sus posturas, sus respuestas a estas dos preguntas que le hemos planteado, entre una de las que hemos escogido, ¿no? Es ¿realmente estas instituciones, estos procesos democráticos son realmente verídicos? ¿Dan a conocer realmente la postura que tiene el pueblo? ¿O hay una manipulación en las actas, en los votos? Pues sí, son dudas que tenemos, pero la vamos a aclarar con el doctor. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería el modelo para que vivamos una democracia más plena, que se haga respetar, una democracia transparente donde sí importa tu opinión, porque sí importa? Entonces, no te despegues del video. El día de hoy estamos con el doctor Joaquín Ticona y le queremos hacer unas preguntas acerca de la democracia actual en el Perú. Una de ellas sería,
¿Está usted de acuerdo que los encargados de llevar a cabo los procesos electorales han repetido de manera satisfactoria los procesos electorales en los últimos tiempos? Bien, en este caso, quien lo preside ahorita es la señora y de igual manera, de acuerdo a lo que he llevado, de acuerdo a lo que toda la ley de elecciones, ha sido conforme a la ley, reglamento. De pronto, naturalmente, hay una crítica en el sector electoral, pero que sobre el sector electoral ha sido de acuerdo a la ley. ¿Han repetido de manera satisfactoria los procesos electorales en los últimos tiempos? Bien, en este caso, quien lo preside ahorita es la señora y de igual manera, de acuerdo a lo que he llevado, de acuerdo a lo que toda la ley de elecciones ha sido conforme a la ley, reglamento. De pronto, naturalmente, hay una crítica en el sector electoral, pero que sobre el sector electoral ha sido de acuerdo a la ley, naturalmente en esa línea. Entonces, tenemos que los jurados tenemos martes. También aquí me hace alusión de que en elecciones anteriores a este programa ha habido integrantes que de pronto, en caso concreto, que aquellos partidos que deciden una alianza deberían, en este caso, para pasar la valla, deberían ser casos que no quisieran, en ese caso de casos de las elecciones, sin embargo, hicieron una pequeña reunión y consecuentemente hicieron que se sigan teniendo pero genera cuando los representantes del Tribunal Nacional de Elecciones, de la OMP, hablaremos, pero este grupo del Tribunal Nacional de Elecciones, de pronto pueden agarrar la situación. Quieren que se beneficie Y doctor, esta última pregunta, ¿cómo deberían adaptarse estas instituciones, estos procesos democráticos, a los cambios del mundo actual? El Perú no es solo esto. Ahora, con esto del COVID-19, prácticamente todo el país y también el mundo hemos estado a manejo de todo lo que es redes sociales, fundamentalmente del manejo de todo. Hoy en día no se debe explicarse en el mundo, es ver cómo podemos hacer en este caso es que se puede implementar ya mayor énfasis por los sectores, de tal manera que en tiempo real podemos tener en minutos las elecciones todavía representar el país. Bueno, muchas gracias por brindarnos un poquito de su tiempo y te decimos a ti que si te interesó todavía esta entrevista, sigue viendo el video. ¿Realmente en nuestro país existe un cumplimiento de los fines de la democracia? En términos teóricos, el rol que asume un Estado se concretiza en las diferentes concepciones de las nociones de la libertad, la igualdad y la justicia. Y es que, mediante esto, la democracia lo repercute en uno de sus alcances. Y este es con respecto a la ciudadanía. Y tú, mediante el voto, das a conocer uno de tus derechos fundamentales, que es, valga la redundancia, tu derecho a voto. Continuando con las entrevistas, el día de hoy nos encontramos con el doctor José Ricalde Mancías, el cual nos dará a conocer sobre los alcances de la democracia y qué impacto tiene en nuestra sociedad. Bien, la democracia como una forma de organización para las elecciones y para lograr canalizar el voto popular tiene un alcance radical en la sociedad porque es la expresión formal, la expresión clara de la voluntad popular. Lamentablemente, cuando no se tiene clara la decisión, el voto termina siendo muy heterogéneo y la voluntad popular no se canaliza de la manera en que debiera canalizarse. Por lo tanto,
puede tener un alcance significativo en la sociedad para su orden, para su comprensión, para su desarrollo. Sin embargo, cuando esta decisión no es tomada de la manera más, no digamos sencilla, sino de la manera más prudente, de la manera más responsable, no cumple con sus fines totalmente. Y por eso es que hay una percepción también sobre la ineficacia de la democracia. Entonces, esto es un grave problema. ¿Se podría considerar que en nuestro país la democracia, cómo usted le puede considerar la democracia en nuestro país? Que está en constante crecimiento, pero es un crecimiento muy lento y a veces se aprecian decrecimientos. Mientras las personas más jóvenes permanezcan tan ajenas a los problemas sociales y tan desinteresadas en la política, por ejemplo, la democracia no va a tener una real aplicación en la vida diaria. Muchas gracias. Okay. No se olviden de seguir las siguientes entrevistas. Reconocemos al 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. Según la ONU, la democracia es considerada como una forma de exaltación de los pueblos, que estos puedan alcanzar su desarrollo a través de distintos ámbitos, ya sea el político, económico, social y cultural, que los ciudadanos puedan desarrollarse como tales. Pero ¿cómo podemos lograr esto? A través del voto. Como ya nos habían adelantado anteriores expositoras, también con sus anteriores entrevistados, también a continuación nos dará una entrevista nuestro maestro, el profesor Jorge Sumari. Todos los que nos están viendo en este momento, el día de hoy nos encontramos con el profesor Jorge Sumari, el cual nos va a dar su punto de vista o su opinión acerca de cuáles son los alcances de la democracia en nuestro país y tal vez comentar de manera internacional. Bueno, la democracia primero es una categoría transversal que compromete la política, el derecho de economía, lo social. Es transversal, que tiene esos componentes. Y en segundo lugar, la democracia está asociada a la política, que es el problema del poder, de la representación, de cómo llegar a ejercer el poder democráticamente. Y la democracia entendida solo es posible bajo la vía de elecciones, es el mismo mecanismo que garantice la democracia política. Pero la democracia en el plano económico implica democratizar la riqueza, distribuir y compartirlo. Esa es la democracia que busca la igualdad en ese campo. Y en el campo social, la democracia es igualdad, que no sea la igualdad formal del derecho. El derecho busca la igualdad formal, pero la democracia en el plano se busca la igualdad real, socialmente acreditada. Entonces, las bondades de la democracia de hoy, del siglo XXI, pasan primero por la participación ciudadana en el ejercicio del poder. Hablamos del presupuesto participativo, hablamos del plan de desarrollo concertado, son nuevas herramientas de la democracia y además el respeto de las instituciones. Entonces la democracia es más fuerte a medida que sus instituciones van a garantizar la continuidad del ejercicio democrático del poder. Esa es la esencia fundamental de la democracia. Y sí, coincidimos con nuestro entrevistado cuando este nos manifiesta que como punto esencial necesitamos la igualdad en la democracia. No una democracia de unos ni de otros, sino una democracia para todos, una democracia del pueblo, porque eso es la democracia, una forma de gobierno, que esta forma sea una forma de gobierno del pueblo. Pero, ¿cómo podemos lograr eso? Con el voto. En tu voto, tú eliges a tu representante, tú decides quién va a gobernar y tú decides con quién quieres trabajar. Ahora, cuando yo te menciono el hecho del voto, es que tú cumplas con tu deber cívico. Vayas a votar y a través de tu voluntad, a través de la voluntad de los mismos que te rodean, puedan ser capaces de llegar a un consenso con el gobierno, porque tus representados van a ser los con los que establezcas la democracia a futuro. Las primeras democracias modernas surgen en el siglo XIX, en estrecha relación con el liberalismo, en concreto con el constitucionalismo, caracterizado por la proclamación de derechos y deberes individuales, la separación de poderes y el principio de representación. Con estos mecanismos se pretendía dar lugar al individuo en los abusos del poder estatal, la tiranía y el absolutismo. La democracia surge, pues, como una forma específica de alcanzar estos objetivos, basada en la igualdad política de los ciudadanos y, por tanto, derecho a participar en el poder político. Con esta breve información pasaremos a hablar sobre los retos de la democracia.
definido por algunos politólogos como los desafíos que intenta superar la democracia. Por lo tanto, debemos entender qué son los desafíos. Desafío es la acción y el efecto de desafiar, un verbo que hace referencia a competir, retar o provocar a algo. Un desafío puede ser, por lo tanto, en la competencia entre una rivalidad que ha de desafíos. Entonces, podemos pasar a cuestionarnos. ¿Cuáles son estos retos de la democracia? El politólogo italiano Giovanni Sartori nos dice algunos de los retos más importantes a los que se deben enfrentar los sistemas políticos. La democracia tiene 4 retos. ¿Cuáles son? 1. El surgimiento de la antipolítica. Sartori postula que el desencanto de la política no es nada nuevo. Sin embargo, en las últimas décadas, este desencanto y apatía política se han incrementado considerablemente. En los años 80, los politólogos Lipset y Schneider obtuvieron como resultado de una investigación que llevaron a cabo lo siguiente. Se percataron de la existencia de una brecha de confianza entre los ciudadanos elegidos, la cual era la representación. Esta era una tendencia sin precedentes, debido a la gran desconfianza de la ciudadanía en sus representantes. El segundo reto es la corrupción política. Sartori asevera que la política nunca ha estado exenta de la corrupción. Sin embargo, los altos niveles de corrupción que se vienen registrando en las últimas décadas contribuyen indudablemente a que la ciudadanía perciba la política en general como algo negativo y que es mejor no ocuparse de ella, pues nada positivo de ello obtendrá. Para Sartori, la corrupción política ha llegado a tal punto que ha corrompido la política. La corrupción solo se convierte en tal cuando los seres políticos llegan a la etapa de diferenciación estructural, que hace surgir lo que denominó Max Weber, una burocracia legal racional. Es decir, una administración que se rija por leyes y normas preestablecidas, que deben acatarse sin excepción alguna. El tercer reto que asume la democracia es la pérdida de la ética. La pérdida de la ética y sobre todo la ética del servicio público ha ido en detrimento de la democracia, ya que debido a esto tiende a respetar cada vez menos lo normativo y las leyes, lo cual en una democracia es totalmente contraproducente, porque la va menoscabando irremediablemente. A medida que se debilita la ética, hay mayor propensión de incurrir en actos de corrupción. Y por último, el último reto que viene asumiendo la democracia es el alto costo de la política. El costo de participar en la política se ha vuelto excesivo y en gran medida este es de control, lo cual actúa como un incentivo perverso, pues son pocos los que pueden participar como candidatos para ser representantes de la ciudadanía, porque hay un alto costo para participar en la política. Asimismo, como en la política se mueven grandes cantidades de dinero, existen quienes aplican una lógica empresarial. Por ejemplo, invierten su dinero en participar en la política y una vez que obtienen el cargo o llegan al poder, estos simplemente se dedican a recuperar el dinero invertido y obtener ganancias yendo en menoscabo de la política, la democracia y lo normativo. Eso es todo cuanto a los retos. Asimismo, otro de los principales retos en la democracia está relacionado con la aplicación del marketing político durante los procesos electorales, relacionado esencialmente con el contenido de las campañas electorales. La democracia, lamentablemente, está siendo reducida a solo los procesos electorales, con un escaso o nulo debate de ideas y propuestas políticas. Los candidatos sustentan sus campañas políticas no tanto en sus propuestas o planteamientos ideológicos, sino en torno a todas las características carismáticas de los mismos.
y procura seguir casi siempre las pautas del mercado político. Es un fenómeno que se puede advertir en los mensajes o en los temas insertos en la publicidad política, transmitida a través de los medios, donde los políticos, más que exponer al público sus programas o propuestas e ideas, solo exponen a las personas para solucionar los conflictos sociales. Así, la disminución del debate de ideas en la democracia trae consigo un peligro en el sostenimiento del sistema democrático, pues la democracia liberal está fundamentada, entre otros aspectos, en el debate racional de los asuntos de interés general, en un espacio denominado comunicación política, que sirve a priori o a posteriori a la toma de decisiones en la entidad política. Entonces, la afectación de la democracia se verifica en la medida que es más frecuente la presencia de campañas repletas de información banal en lo político, donde lo más importante es la vida personal, la imagen, el escándalo, las propuestas engañosas pero electoralmente atractivas, que permiten a los partidos ganar las elecciones. Por tal razón, es necesario cambiar la estructura del marketing político que enfoca cada candidato durante los procesos electorales para garantizar y superar el reto de la democracia. Otro reto de la democracia es el alto costo de las campañas políticas, por lo cual no todas las personas tienen acceso a, por ejemplo, a presentarse a cargos políticos. ¿Qué opina acerca de esto? Bueno, creo que la oportunidad que tienen ciertas personas para postular a cargos políticos no solo también depende de tendencias, sino también de los grupos de las personas que están constantemente en comunicación. Entonces creo yo de que también cumple un papel muy importante lo que es el marketing político para que una persona pueda alcanzar un cargo político de alta función. Entonces, lo que podría ser conveniente, o una opinión idónea sobre punto de eso sería más que todo el elector debe realizar una elección consciente, no basarse más que todo en el marketing político que realizan aquellas personas que puedan tener esa facilidad de llegar a las personas. Otro de los retos es la participación ciudadana activa. ¿Considera usted que es importante emitir un voto electoral? Claro que sí. Nuestro país se caracteriza así como nuestros países con ese tipo de gobierno que es la democracia. Entonces, darle la oportunidad a todas las personas que integran el Estado de elegir a libre voluntad quienes quieren que sean sus funcionarios, parece darles el ejercicio de libertad a ellos. Entonces es muy importante también el ejercicio de este derecho. Bien, usted mencionó al marketing político, que también es otro de los retos de la democracia. Entonces, el marketing político considera que se debe enfocar en la imagen del candidato o en las propuestas. Más que todo debe basarse el uso del marketing político en las propuestas, ¿no? Porque actualmente es un arma de doble filo, ya que por ciertos funcionarios o personas que quieren alcanzar cargos lo utilizan con una mala finalidad y no con la finalidad de dar a conocer sus propuestas o su plan de gobierno. Más se enfocan en temas personales, en temas netamente de ganar el. Continuando con las preguntas acerca de los retos de la democracia, vamos a hacer una pregunta. Sabemos que uno de los retos de la democracia es ir en contra de la antipolítica o superarla. Como vemos, se presentan diversos partidos políticos que se encuentran en contra del actual gobierno que ha sido electo democráticamente. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Buenas tardes. Yo considero a la actual coyuntura que estamos viviendo hoy en día la realidad.
y considero que la democracia es el respeto de las decisiones y las opiniones de todos los ciudadanos. Por algo estamos en un país demócrata en el cual se prioriza el respeto a las decisiones de las mayorías, a las opiniones, y considero que hoy en día creo que en nuestro gobierno no estamos evidenciando una democracia, sino más bien una disputa política entre los diferentes agrupaciones políticas que tienen intereses diferentes, ¿no? Entonces tenemos las agrupaciones políticas de izquierda, de derecha, que cada una de estas agrupaciones tiende a jalar las decisiones o tienden a enfrentamientos para que puedan beneficiar a ciertos sectores de sus agrupaciones. Entonces yo creo que la democracia se ha visto vulnerada o se ha visto debilitada con estos enfrentamientos que tenemos hoy en día, que se ve a nivel político en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que nuestros gobernantes, con el principio de democracia, deben tomar decisiones que sean beneficiosas para el pueblo, sin importar más allá de los tintes políticos, porque ya pasaron las elecciones, ¿no es cierto? Ya no hay aquí derecha e izquierda, sino ahora está el motivo de trabajar por la población, de sacar adelante el país, ¿no? Entonces eso es lo que deberían dialogar hoy en día, yo creo, las autoridades de nuestro país, tanto el legislativo como el ejecutivo, que hoy en día se están dando pues una batalla como si fuese un país abandonado. Bien, ahora continuando con la siguiente pregunta, sabemos que uno de los deberes como ciudadanos en un país democrático es el ejercer nuestra elección, ¿no? Nuestra votación. Entonces, ¿qué opina usted acerca de los votos nulos que se dan por parte de muchos ciudadanos? Yo creo que los votos nulos es el reflejo de no saber por quién votar, o de repente es el reflejo de no estar de acuerdo con el candidato que está postulando. Entonces, muchos de los electores en las primeras vueltas han tenido que elegir por algún partido, y en la segunda vuelta ya solo te quedan dos opciones. Entonces, probablemente yo como elector no simpatizo ni con uno ni con el otro, porque los planes de trabajo que me han presentado de repente no son adecuados a lo que yo decido, o a lo que yo aspiro o deseo para mi país, ¿no? Entonces, el voto nulo es el reflejo. El voto nulo también es considerado como democracia, podríamos decirlo, porque es una decisión de una gran parte de la población que no está de acuerdo. Y vuelvo a repetir, la democracia es respetar las decisiones, las opiniones y los acuerdos. Bien, muchas gracias. Es con estas aclaraciones de estas preguntas acerca de los retos de la democracia que llegamos a terminar con esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, estamos aquí con el doctor Jorge Sumari y el cual vamos a realizarle algunas preguntas, ¿no? ¿Qué son los retos de la democracia y cuáles son los retos de la democracia? A ver, la democracia primero es una categoría transversal muy genérica que tiene que ver primero con la categoría política, la categoría económica, la categoría social. Es decir, si queremos pensar a partir de la igualdad, que todos tienen las mismas posibilidades, hablamos de una democracia económica. Es decir, solo queremos hablar de que todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo, religión, somos iguales, hablamos de categorías sociales. Nosotros hablamos de compartir el poder, democracias participativas, etc., hablar de la democracia política. De tal manera que la democracia es un concepto tan general, transversal, que compromete muchas áreas, muchos tipos de conocimiento, entre ellos la ciencia política. Porque la ciencia política me estudia la democracia en la perspectiva netamente política. Claro, sin la jurídica, que es parte fundamental, pero la política implica el ejercicio real del poder, que es la democracia. No sé si nos podría mencionar cuáles son los retos específicamente de la democracia, qué desafíos afronta la democracia. La democracia, ¿cuál es el principal reto? Que cuando se expresa políticamente se institucionaliza. El nuevo reto de la democracia es la democracia participativa, que frente a la democracia representativa se tenga que crear otro tipo de representación política, que es la participación ciudadana.
la democracia participativa, el presupuesto educativo, el plan de desarrollo concertado, que son otras herramientas que lo nuevo hacen que cambiemos el sistema político, el sistema jurídico y que tengamos una teoría bastante en este momento de moda, la teoría del desarrollo humano, que quiere precisamente una democracia de los iguales a partir del desarrollo y calidad de vida que nos merecemos todos. Bien, muchas gracias. ¿Considera usted que ir a emitir su voto electoral es importante? Claro. El votante tiene que asistir. Si no, pues estaría cometiendo una falta. Una falta que no solamente se puede decir a sí mismo, sino una falta que puede hacer a Perú. La siguiente pregunta es, ¿usted considera que el marketing político es un reto de la democracia? ¿En qué se debería enfocar? ¿En la imagen del partido político o en la imagen del candidato? Debería enfocar en la imagen del candidato. Como se dice en los casos anteriores, siempre se puede decir, contraatacan, se puede decir solamente al candidato. Pero más se debe enfocar, se puede decir simplemente en las propuestas. En las propuestas que se tienen. Aparte de esos retos que mencioné, ¿considera usted o conoce otro reto que asume la democracia? El luchar contra la corrupción. La corrupción no solamente viene, se puede decir, de esta época, sino viene incluso, como dice Francisco Quiroz, hizo sobre la historia de la corrupción en Perú, habla, se puede decir, que la corrupción viene incluso desde el siglo. Es un problema, se puede decir, que afecta no solamente a la época republicana, sino a la época. Muchas gracias por su participación. Recuerda, una participación activa requiere de una democracia sólida. Sin embargo, la democracia no debe reducirse a los procesos electorales. Un pueblo con memoria es democracia para siempre. No permitas que la democracia se quede solo en una utopía. La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. Y la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Estudiamos la historia para eso, para no repetir los errores del pasado. Si quieres un cambio, empieza ahora. No mañana ni pasado, sino hoy. Porque el